Dios les bendiga. Buenas noches. Sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. Perdón, antes que... ¿va a haber clase de niños? No sé si. Ok. Vamos a abrir nuestras Biblias en la lectura bíblica que tuvimos en Romanos. Capítulo 1. Versículo 18 hasta el versículo 32. Voy a leerlo y ustedes me siguen con la vista. Y dice la palabra de Dios así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bien, vamos a orar para que Dios nos ayude a poder entender esta noche este mensaje. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este día, gracias por esta tarde, noche que nos permites estar aquí reunidos en tu casa de oración. Te doy muchas gracias por cada uno de mis hermanos que han venido a escuchar tu palabra, alabar y glorificar tu nombre. Pero antes que todo, Padre, en este día, en esta noche, yo te ruego que perdones nuestros pecados,
que limpie de nuestras malas actitudes, nuestros corazones y nuestras mentes, para que tu palabra pueda ser eficaz y pueda ayudarnos a cambiar nuestras vidas. Te damos las muchas gracias, Padre Celestial, así de igual manera por los hermanos que están aquí. Ayúdales por favor y ayúdame a mí también, para que juntos podamos aprender y salir edificados de este lugar. Así, Padre mío, te damos las muchas gracias por todo lo que nos has bendecido y nos has regalado hasta el día de hoy. Gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias por la salvación de nuestra alma. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos reunirnos en esta tarde, en este lugar. También te ruego por aquellos hermanos, predicadores, pastores, que están predicando en estos momentos tu palabra. Ayúdanos, por favor. Ten piedad y misericordia y ayuda a cada uno de mis hermanos que predican tu verdad y solamente tu verdad. En el precioso nombre de su Hijo Jesucristo, le damos gracias por este día y por todo. Amén. Bien, el tema de esta noche le puse una revelación natural de Dios. En estos versículos, Pablo está diciendo de que el hombre es pecador, y no solamente que es pecador, sino que demuestra estar en contra de la justicia de Dios. Pero también dice Pablo que existe la ira de Dios contra el pecado del hombre, en lo que estamos en lo que miramos en estos versículos. Hermanos, la Biblia nos enseña, aquí en este libro sagrado, nos enseña quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y también nos enseña quién es el hombre. Y también nos está enseñando que, primeramente, que Dios es santo y Él es puro. Y nos enseña que el hombre es un pecador. Que el hombre es un pecador y que necesita de Cristo para poder tener relación con Dios. Es lo que este mensaje es lo que vamos a aprender en esta noche. Vamos a ver estos versículos que terminé de leer y voy a desglosarlos así. Primeramente el versículo 18. La revelación de Dios contra el pecado. Primeramente vemos el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermanos, muchos dicen que en el Antiguo Testamento a Dios lo presentan como un Dios de ira, un Dios lleno de coraje con el ser humano. Muchos presentan a Dios de esta manera. Pero en lo que vemos, Dios dice, y también dicen pero que en el Nuevo Testamento presentan a Dios como un Dios de amor. En realidad, hermanos, Dios es el mismo. La Biblia dice que existe, una revelación continua de la ira de Dios contra el pecado del hombre, por lo cual Dios está presentando aquí que Él tiene mucho odio del pecado del hombre. ¿Sabe qué, hermanos? Dios no cambia. Dios es perfecto. Él, cuando dice que tiene coraje y odio del pecado, es porque lo tiene. Y cuando Él dice que tiene mucho amor
también es porque Él lo tiene. Él no cambia, Él no es como nosotros. Él es perfecto. Dios muestra su merced no porque tiene, dice, clemencia con el pecador, sino porque Cristo murió por nuestros pecados. Cristo es el medio para poder tener una relación espiritual con Dios. El hombre por sí mismo no puede presentarse delante de Dios porque el hombre es pecador y Dios es justo y la justicia de Dios o la santidad de Dios no congenia. Necesita de Jesucristo. El pecador hoy en día tiene, dice, una de estas dos cosas. O tiene la justicia de Dios o tiene la ira de Dios sobre él. Ambas, dice, están revelados desde el cielo, como dice aquí la Escritura. Y vemos lo que dice aquí mismo el versículo 18. Dice, contra toda impiedad e injusticia. La impiedad es todo lo que está en contra de Dios y su santidad. Eso quiere decir, que el hombre es pecador. La injusticia es todo lo que está contra el hombre. Es decir, que el hombre no se puede justificar por sí mismo. Tiene que tener la justicia de Dios. ¿Y cómo puede tenerla? A través de Jesucristo. Dice aquí este versículo 18, continuamos, dice, hombres que detienen con injusticia la verdad. Literalmente, hermanos, aquí está diciendo que la ira de Dios está contra aquellos a quienes están suprimiendo o sofocando o extinguiendo la verdad de la justicia. Esto es lo que está haciendo el hombre. Tenemos un versículo en 2 de Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, en este versículo dice que existen los hombres que están extinguiendo la verdad, que quieren apagar la verdad, que no están de acuerdo con Dios. Hoy en día, hoy en día es el tiempo que Pablo escribió esta carta a los romanos. Es el mismo tiempo que vivieron, es lo mismo que estamos viendo hoy en día. La gente no quiere saber nada de Dios. Incluso hay muchos grupos religiosos que no están enseñando la verdad de la palabra de Dios, que están extinguiendo, están apagando la palabra de Dios y quieren predicar la palabra del hombre. Dios tiene mucho odio, mucho coraje de ellos. Vemos más adelante el versículo de 19 al 20, dice, la revelación de Dios está clara, dice, en su creación.
Primeramente vemos aquí, vamos a ver el 19 al 20, dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En el mundo, hermanos, en que vivimos, Dios nos muestra dos verdades bien claras: su persona y su poder. Vamos a ver unos versículos. Un hermano que busque Salmos 8:3 y Salmos 19:1. Salmos 8:3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Dice aquí: la creación es una revelación de la luz de Dios. Vemos aquí, dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. En realidad, hermanos, vemos que Dios se ha puesto visible en nosotros. Él es el creador de todo el universo. Si usted sale y ve las estrellas, ve todo no es una casualidad que esté puesto ahí nomás. Dios es el creador de todo el universo. Él creó los cielos, las estrellas, el sol, la luna, toda la tierra. Él es el creador. Y vemos otro versículo aquí mismo en Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento dice la obra de sus manos. Dios, todo lo que nos rodea, todo lo que miramos, todo es creación de Dios. Y esto es lo que hace el hombre pecador que no conoce a Cristo. Él dice que no existe Dios. La revelación de Dios está clara por la creación, tanto que el hombre no tiene excusa, dice, para no conocerle. Como dice el versículo que acabamos de leer, el versículo 20, de donde tenemos nuestra lectura. Hay muchas personas que dicen que no existe Dios, pero a la luz de la palabra de Dios podemos conocer que Dios existe y que es verdad. Vemos más adelante del versículo 21 al 23 la respuesta subnatural del hombre. Dice el 21 y 20 al 23, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En estos versículos, hermanos, que miramos del 21 al 23, vemos 7 pasos malos que el hombre hizo desde el huerto de Edén. Primeramente, veamos lo que dice. Voy a volverle a leer. Primeramente dice el 21:
pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Fíjense, primer paso mal que hizo el hombre. Segundo, ni le dieron gracias. Y luego vemos el 3, dice, sino que se envanecieron en sus racionamientos y en su necio corazón. Fueron, dice, en su necio corazón. Y fue, dice, fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Número 5. Y cambiaron, dice, la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves, de cuadrúpedos. Hermanos, aquí vemos 7 pasos que encontramos acerca del hombre que hizo mal delante de Dios. Si me pusiera a explicarlos estos 7 pasos, pues no vamos a acabar muy tarde. Pero en lo que está diciendo aquí, que el hombre, en realidad, el hombre es pecador. Estos versículos, hermanos, están, dice, en contra de la evolución. El hombre hoy en día, hermanos, la ciencia está diciendo que el hombre cada día está mejorando, que cada día está creciendo, que cada día por base de la tecnología, él cree y piensa que está mejorando cada día más. Pero a la luz de la palabra de Dios es mentira. El hombre, dice, no está mejorando ni físicamente, ni intelectualmente, ni espiritualmente. Es decir, ni físicamente, ni en su carácter. Intelectualmente, en el conocimiento de Dios. Menos espiritualmente con su palabra. El hombre va decayendo día con día. El pecado está subiendo como la espuma cada día. Y Dios tiene mucho odio del pecado que está haciendo el hombre. Los religiosos falsos, en aquel entonces Pablo escribió esta carta a los religiosos falsos, poniendo a Dios al nivel del hombre, o poniendo al hombre al nivel de Dios. Y en realidad esto no se puede. Dios es poderoso, Dios es tan fuerte, Dios está apartado del hombre pecador. Él es santo, Él está apartado de todo el pecado. Y hoy en día, lamentablemente, todavía existen muchos religiosos falsos que están enseñando que poniendo a Dios al nivel del hombre, o el hombre al nivel de Dios. Y esto no se puede. Vamos a regresar en el versículo 21, dice, y no le glorificaron, dice, como a Dios. Es decir, lo que dice, que no le dieron a Dios el lugar que merece. Es decir, que no tuvieron respeto a Dios. Y luego dice, ni le dieron gracias. Hermanos, la palabra ingratitud es pecado. Es pecado ser malagradecidos. No necesitamos... más bien necesitamos darle gracias a Dios. Tanta bendición,
tanta bondad que Dios nos ha regalado para con nosotros, y nosotros somos muy agradecidos con Dios. Súper, muy mal agradecidos. Tenemos que agradecer a nuestro Dios con el simple hecho de que Él nos ha perdonado nuestros pecados. Él nos ha salvado, nos ha dado una vida eterna juntamente con Cristo. Esto es precioso, esto es maravilloso. Esto es de que el creyente verdadero no tiene que cansarse o olvidar de ser agradecido con nuestro Dios. Lamentablemente, el hombre, por su naturaleza humana pecaminosa, no puede agradar a Dios. Podemos poner un ejemplo de del favor que Cristo hizo con los leprosos. Eran 10 leprosos, de los cuales estos 10 Cristo los sanó a todos cuando iban en camino. Y cuando dice que iban corriendo estos leprosos, de todos los que regresaron a agradecer a Cristo, nomás fue uno. Y Cristo dijo, ¿lo que no eran 10? Necesitamos que aprender, hermanos, a ser agradecidos de parte de nuestro Dios, como hijos de Dios que somos. Y luego vemos, sino que se envanecieron, dice aquí mismo, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Es decir, que ellos inventaron la teoría de la evolución, diciendo que Dios no existe. Eso es lo que hizo el hombre. Esto es lo que están enseñando en las escuelas, y ya tiene por mucho tiempo. En la escuela es lo que enseñan, diciendo, no es cierto que existe Dios. Nosotros venimos, se basan a la ciencia diciendo que nosotros venimos del chango. Eso es mentira. Por eso dice aquí la escritura, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en su manera de pensar. Esto fue lo que está haciendo el hombre. Yo esa teoría de la evolución, yo estaba chico cuando la escuché, hace varios tiempos ya estoy muy viejito, pero hace tiempo que se escuchaba de eso. El hombre en realidad va de mal en peor, hermanos. Los siguientes versículos vemos los resultados de la rebelación humana contra Dios. Del versículo 24 al 32. Vamos a regresar donde tenemos la lectura. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y está aquí más adelante, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron del uso natural y por el que es contra naturaleza. Y aquí está diciendo, hermanos, una lista de todo lo que el hombre está viviendo. Nos vamos a enfocar en el versículo 24, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Aquí no está indicando que se apartaron de Dios.
Perdón. Aquí está, dice, aquí no está indicando que se apartaron de Dios, sino que se fueron, dice, sino que más bien se fueron a Satanás, a abrazar a su padre Satanás, el padre de la mentira. Esto fue lo que hicieron. Esto fue lo que el hombre vino haciendo y lo que está haciendo. La inmoralidad son los frutos amargos por rechazar la revelación de la verdad de Dios. Es decir, hermanos, que cada decisión personal que el hombre haga es lo que determina en lo que va a cosechar. Lo que usted siembre es lo que usted va a cegar. Hoy en día no existe la moralidad en las familias. Vemos muchas familias destruidas. Usted está viendo cómo Satanás está destruyendo a las familias. Cómo están viviendo. Ahora que salí a testificar hace 8 días ahí en Buenavista, donde estamos yendo. Estaba hablándole a una señora como de más o menos como 55 años. Y yo le estaba hablando el plan de salvación cuando ella me empezó a decir, es que ¿sabe qué? Dijo, yo la verdad no puedo seguir a Dios. No puedo seguir. ¿Por qué? Porque yo tengo muchos problemas con mi esposo. Entonces le pregunté, oiga, ¿cuántos años tiene viviendo con su esposo? Pues ya tenemos más de como 40 años y yo me quiero divorciar de él, yo no quiero estar con él, yo quiero estar muy lejos de él, dijo. Y por eso yo no puedo seguir la palabra de Dios, porque yo no estoy en contra nada de él ni nada, pero no lo quiero ver cerca de mí, me lo platicó llorando. ¿Y sabe qué, hermano? Lo que le quiero entender, puede imaginarse esta familia que ya más de 40 años viviendo juntos y está viviendo en todos estos conflictos, estos problemas, a punto de divorciarse. Satanás está trabajando muy fuerte, hermanos, muy fuertes. No existe, dice, la moralidad hoy en día. Las familias están destruidas. Estamos viviendo en unos tiempos de rebeldía. Y necesitamos, como cristianos, como hijos de Dios, enseñar la palabra de Dios. Es lo único que podemos hacer. En el versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, que toda su mente, sus pensamientos y conversaciones están llenas de pecado, de corrupción. Pero aún así, fíjese, como ellos, dice aquí, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Fíjese, vamos cambiándole la frase por el lado del Señor. Ellos no tuvieron en cuenta a Dios. Pero Dios sabe que Dios está tomando en cuenta al ser humano. Dios aún así lo ama a pesar de su pecado. Dios tiene misericordia y compasión del pecador que se arrepiente para empezar una vida de nuevo con Él. Si el pecador quiere que Dios maneje su vida, Cristo puede salvar su vida. Cristo puede cambiar su vida.
Todo está en que se deje manejar por Él. Este es el propósito que Cristo vino a este mundo. Vemos en Lucas 19:9 y versículo 10. Vemos aquí un ejemplo que Cristo hizo en la vida de Zaqueo. Si ustedes conocen la historia de Zaqueo, Zaqueo era un hombre republicano, cobrador de impuestos, que la gente tenía mucho odio por él, porque según ellos pensaban que Zaqueo estaba robándoles de las contribuciones que pagaban. Pero vemos que un día el Señor Jesucristo vino a cambiar la vida de Zaqueo. Y dice el versículo 9, dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a cambiar la vida de este hombre. Y así como Él tiene el poder de cambiar la vida de las personas, tiene poder de cambiar usted, si usted quiere. Todo está en que usted reconozca que es un pecador y se arrepienta de sus pecados y venga a los pies de Cristo. Es el único que puede salvar su vida. Dios está tomándole en cuenta a usted. Aunque el hombre no esté tomando en cuenta a Dios, pero Dios sí, porque Él le ama. El versículo 29, donde tenemos la lectura, vamos a regresar hasta el versículo 31. Dice, y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, y hace aquí una lista grande. Y el versículo 31 dice, necios, desleales, sin efecto natural, implacables, sin misericordia. Aquí dice, el versículo 31, el versículo 30 dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Eso es lo que voy a explicar. Aborrecedores de Dios. Podemos definir todas estas maldades, o podemos más bien decir que existen dos familias en este mundo. Una es la familia de Dios, que se ha arrepentido de sus pecados y que ha reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que reconocieron a Cristo como Salvador. Y la familia de Satanás son aquellos que no han conocido a Cristo. En esto se define que existen dos familias, la de Dios y la de Satanás. Estas son, dicen, las cosas de la familia no cristianas, los que no creen en Cristo, que hacen, dice, todo esto tipo de maldad, que están haciendo pecado los hijos de Satanás. Es la semilla de su obra y de su pensamiento. Pero vemos en el versículo 32 que dice, quienes habiendo entendido
el juicio de Dios, aquí ya está cambiando. Ya no está hablando de la familia de Satanás, sino que aquellos de la familia de Dios, quienes entienden, dice, el juicio de Dios, dice. Es decir, que el hombre tiene la revelación de la verdad de Dios. Si usted ha escuchado la palabra de Dios y ha entendido que la única manera para poder ir al cielo es Jesucristo, usted tiene la oportunidad de tener la verdad de la palabra de Dios. En esto se define lo que el hombre quiere hacer. ¿Quiere seguir a Cristo para estar viviendo en la familia de Dios? ¿O quiere o no quiere recibir a Cristo para seguir su naturaleza pecaminosa, siguiendo al padre de mentira que es Satanás? Esta es una decisión personal entre usted y Dios. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a recibir a Cristo o va a rechazarle? No hay otra manera para poder tener una buena relación con Dios, sino que es a través de la persona del Señor Jesucristo. No más. El hombre es pecador completamente delante de Dios. Dios tiene mucho odio de su pecado. Y si no se arrepiente de su pecado, dice la Escritura, que el infierno le va a estar esperando. No hay otra cosa mejor o más importante de su vida del hombre, más de que empiece una vida de nuevo con Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las muchas gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos revela quién es usted, Padre mío. Gracias también porque nos revela quiénes somos nosotros. ¿Qué es lo que somos nosotros? Somos pecadores, somos miserables, no valemos nada delante de ti. Pero por tu gracia, también nos has mostrado con tu palabra que has enviado a tu Hijo Jesucristo para ser el Salvador, para poder salvar y limpiar nuestros pecados y venir a ti, Padre mío. Te damos las muchas gracias, Padre Celestial, porque muchas de las veces, como muestras en tu palabra, que el pecador no te toma en cuenta, mas sin embargo, usted por su amor y misericordia que tiene a través de su Hijo Jesucristo, nos quiere tomar en cuenta para perdonar nuestros pecados. Ayúdanos, por favor, a poder entender y obedecer día con día su palabra. Y los que hemos escuchado tu palabra y hemos entendido el mensaje de la salvación, te damos las muchas gracias por habernos perdonado y habernos salvado. Padre mío, sabemos que el mundo está lleno de maldad y cada día está lleno. Como hijos tuyos, ayúdanos a transmitir este mensaje de las buenas nuevas de salvación. Tú tienes el poder, como nos has mostrado con tu palabra. Tú puedes cambiar la vida de la persona cuando el pecador se arrepiente y quiere empezar una vida nueva. Pero por favor, te rogamos que bendigas esta congregación y ayúdanos a poder llevar este mensaje a aquellas personas que tanto lo necesitan. En el precioso nombre de su Hijo Jesucristo, le damos las muchas gracias por su palabra. Amén.